¿Te has sentido alguna vez tan abrumado que te preguntas si Dios realmente está contigo? ¿Y si te dijera que los días más difíciles de tu vida no son castigos, sino escenarios divinos donde se escriben las mayores victorias de tu fe? Hoy quiero revelarte un secreto que muchos desconocen. Hay un poder sobrenatural escondido en tus momentos más oscuros, un poder capaz de transformar tu dolor en propósito y tu tristeza en gozo. Pero aquí está la clave. Solo aquellos que saben dónde buscar pueden encontrarlo. Piensa en esto. Los días difíciles son como un desierto, pero también son el lugar donde Dios provee maná. ¿Qué significa eso? Que aunque hoy sientas que no hay salida, este vídeo puede ser la señal que estabas esperando. Hoy descubriremos juntos cómo enfrentar esos días cuando todo parece derrumbarse y cómo Dios utiliza precisamente esos momentos para moldearte, fortalecerte y llevarte a nuevas alturas. Quiero que te prepares, porque en los próximos minutos exploraremos secretos bíblicos que tienen el poder de cambiar tu perspectiva y renovar tu esperanza. Hablaremos de historias que nos recuerdan que incluso los más grandes héroes de la fe enfrentaron días difíciles. Te revelaré herramientas espirituales que te darán la fuerza para seguir adelante, incluso cuando sientas que ya no puedes más. Antes de empezar con el estudio, quiero pedirte algo. Deja un comentario con la frase «Mi fe es más fuerte que cualquier dificultad». Al hacerlo, estarás declarando tu confianza en el Señor y reforzando tu compromiso con tu fe. Además, al dar me gusta a este vídeo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que también están atravesando días difíciles. Piensa en cuántas almas puedes tocar con tan solo un clic. Este canal es más que un lugar para estudiar la Biblia. Es un refugio para aquellos que buscan guía espiritual, especialmente para quienes no tienen una iglesia cercana. Por eso, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y formes parte de esta familia espiritual que camina junta en los momentos buenos y malos. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de aprender podría ser la llave para desbloquear una bendición oculta en tu vida. No olvides comentar «Paz en Cristo» y juntos comenzaremos este viaje hacia la esperanza y la paz que solo Dios puede darnos. Comenzamos. La tormenta calmada por Jesús. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está atrapada en medio de una tormenta imparable, con el viento y las olas amenazando con hundirte? Esto es exactamente lo que vivieron los discípulos de Jesús en el relato de Marcos 4:35-41. Después de un largo día de enseñanza, Jesús invitó a sus discípulos a cruzar al otro lado del lago. Todo parecía tranquilo al principio, pero de repente se levantó una gran tormenta. Las olas golpeaban la barca con tal fuerza que comenzó a llenarse de agua. Los discípulos, aterrados, corrieron a despertar a Jesús, quien estaba durmiendo. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», le gritaron. Jesús, con calma, se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «¡Silencio! ¡Cálmate!». Y al instante la tormenta se detuvo, y todo quedó en calma absoluta. Luego Jesús se dirigió a sus discípulos con una pregunta que todavía resuena en nuestros corazones hoy. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Esta historia no es solo un relato histórico, es un recordatorio poderoso de que, aunque las tormentas de la vida sean intensas, Jesús está presente en medio de ellas. Pero hay algo importante que a veces olvidamos. Jesús permitió que sus discípulos enfrentaran esa tormenta. No la evitó, no les prometió un viaje tranquilo, pero sí les mostró que Él tiene el poder para calmar cualquier adversidad. Piensa en tu día difícil como esa tormenta. Quizás hoy sientes que tu barca se está hundiendo, que no hay salida, que tus fuerzas no son suficientes. Pero quiero que sepas esto: Jesús
no está lejos, no está ajeno a tu dolor. Aunque parezca que duerme, su paz y su poder están disponibles para ti. Este pasaje nos enseña una lección clave. No se trata de cuán fuerte sea la tormenta, sino de a quién tienes contigo en la barca. Cuando te enfoques en Jesús, cuando clames a Él, encontrarás una paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en los momentos más oscuros. Ahora te pregunto, ¿qué tormenta estás enfrentando hoy? Comenta aquí abajo, Jesús está conmigo en esta tormenta, y déjame saber cómo puedo orar por ti. Nunca olvides que, aunque los vientos sean fuertes, el que está contigo es más fuerte que cualquier tormenta. Job, la prueba de la fe. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios permite que personas fieles y justas enfrenten pruebas tan difíciles? La historia de Job, relatada en el libro que lleva su nombre, nos da una de las respuestas más impactantes y transformadoras de la Biblia. Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios, bendecido con una familia hermosa, riquezas y salud. Era conocido por su fidelidad, pero en un solo día lo perdió todo. Sus hijos murieron, su ganado fue robado o destruido, y su cuerpo fue atacado por llagas dolorosas. Sin embargo, incluso en medio de su dolor, Job no pecó ni culpó a Dios. En cambio, declaró una de las frases más poderosas que jamás se hayan dicho: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. ¿Por qué un hombre como Job tuvo que pasar por pruebas tan extremas? El libro nos revela que Satanás desafió a Dios, afirmando que la fe de Job solo existía porque estaba rodeado de bendiciones. Dios, confiando en la integridad de Job, permitió la prueba. Este detalle es crucial. La prueba no vino para destruir a Job, sino para demostrar la profundidad de su fe y revelar que su relación con Dios era genuina, independiente de las circunstancias. Es importante que entiendas esto. Los días difíciles no son un castigo, sino una oportunidad para que tu fe crezca y brille. Es en medio de las dificultades donde se revela quiénes somos realmente y quién es Dios en nuestras vidas. Ahora bien, Job no ocultó su dolor. Lloró, se lamentó, incluso cuestionó, pero nunca dejó de buscar a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Dios no solo restauró todo lo que Job había perdido, sino que lo bendijo aún más abundantemente que antes. Tal vez hoy te sientas como Job, perdido, herido, cuestionando por qué estás enfrentando lo que enfrentas. Pero quiero recordarte que el mismo Dios que estuvo con Job está contigo. Él no ha perdido el control. Tu prueba tiene un propósito, aunque aún no lo veas. Toma este mensaje para tu corazón. Dios nunca permite una prueba sin preparar una recompensa al final. Así que, si hoy estás pasando por un día difícil, recuerda que puede ser el preludio de una restauración que superará todo lo que has imaginado. Comenta aquí abajo: mi fe será probada, pero nunca quebrantada, y permíteme orar por ti. Recuerda, los días difíciles son solo capítulos temporales en una historia eterna que Dios está escribiendo para tu vida. Moisés y el mar Rojo, el camino donde parecía no haberlo. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado, rodeado de problemas, sin una salida visible? Esa es exactamente la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel al pie del Mar Rojo, en Éxodo 14. Después de años de esclavitud en Egipto, finalmente Dios había liberado a su pueblo a través de Moisés. Sin embargo, cuando estaban camino a la libertad, se encontraron en una encrucijada. Frente a ellos, las aguas del Mar Rojo. Detrás de ellos, el ejército egipcio que venía con furia a recapturarlos. No había salida. El pueblo comenzó a entrar en pánico. Clamaron a Moisés, diciendo que hubiera sido mejor quedarse en Egipto como esclavos que morir en el desierto. Pero Moisés, lleno de fe,
respondió con una de las declaraciones más poderosas de la Biblia: no tengan miedo, manténganse firmes, y verán la salvación que el Señor les traerá hoy. Éxodo 14:13. En ese momento, Dios dio instrucciones a Moisés que parecían imposibles: levantar su vara y extender su mano sobre el mar. Y entonces sucedió lo increíble. Las aguas se abrieron, creando un camino seco por el cual el pueblo pudo cruzar a salvo. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se cerraron y el enemigo fue derrotado. ¿Sabes qué nos enseña esta historia? Que incluso cuando no veas una salida, Dios tiene el poder de crear un camino donde no lo hay. Tal vez hoy te sientes atrapado, como si el enemigo estuviera rodeándote y no tuvieras escapatoria. Pero quiero que sepas esto: el Dios que abrió el Mar Rojo es el mismo Dios que puede abrir caminos en tu vida, aún en los momentos más desesperados. Hay una clave importante aquí. Antes de que el milagro ocurriera, el pueblo tuvo que confiar en Dios y dar el primer paso hacia el mar. Esto nos recuerda que nuestra fe activa el poder de Dios. A veces, Él está esperando que confíes en su plan y avances, incluso cuando no veas cómo será posible. Piensa en los mares de tu vida: problemas financieros, conflictos familiares, enfermedades, dudas espirituales. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios para que haga lo imposible? Declara hoy con fe: Dios abrirá un camino en medio de mis dificultades. Comenta esta frase y toma este momento para reflexionar sobre las áreas en las que necesitas confiar más en Él. Dios no solo quiere liberarte de tus problemas, quiere mostrarte su poder para que nunca más dudes de su capacidad de salvar. Elías y la provisión en el desierto. ¿Te has sentido alguna vez en un lugar seco, como si tus recursos se estuvieran agotando y no hubiera forma de salir adelante? El profeta Elías vivió un momento así, y su historia, en 1 Reyes 17, es un recordatorio poderoso de cómo Dios nunca abandona a los suyos, incluso en los días más difíciles. Elías fue un hombre de fe, pero también enfrentó días oscuros. En medio de una gran sequía que él mismo había anunciado como juicio de Dios, el Señor lo llevó al arroyo de Querit, un lugar apartado, solitario, en pleno desierto. Allí, Elías dependía completamente de Dios para sobrevivir. ¿Y cómo lo hizo? Dios envió cuervos para llevarle pan y carne cada mañana y cada tarde, mientras bebía del arroyo. Sin embargo, con el tiempo, el arroyo se secó. Quizá Elías pensó que todo había terminado, pero Dios no había terminado con él. Le dio nuevas instrucciones: ir a Sarepta, donde una viuda lo sostendría. Cuando llegó, la situación era aún más desalentadora. La mujer apenas tenía un poco de harina y aceite, suficiente para una última comida para ella y su hijo antes de morir. Pero Elías, obedeciendo a Dios, le pidió algo sorprendente: que hiciera primero un pan para él, prometiendo que el Señor no dejaría que la harina ni el aceite se agotaran. Y así fue. La provisión de Dios se multiplicó y duró todo el tiempo que la sequía permaneció en la tierra. ¿Qué nos enseña esta historia? Que Dios es nuestro proveedor, incluso en los momentos más críticos. Elías tuvo que aprender a confiar en Dios en el arroyo, cuando los recursos eran limitados, y luego en Sarepta, cuando parecía que no había nada. En ambos casos, Dios se glorificó mostrando que Él puede usar lo más inesperado, como cuervos o una viuda pobre, para sostenernos. Tal vez hoy sientes que estás en un arroyo seco en tu vida. Puede ser un desierto emocional, espiritual o financiero. Quiero que sepas que el mismo Dios que alimentó a Elías no ha cambiado. Su provisión no siempre llegará como esperamos, pero siempre será suficiente para nuestras necesidades. Dios nos enseña a confiar en Él en el desierto, porque es allí donde nuestra fe crece y donde descubrimos su fidelidad de maneras profundas. No importa cuán escasos sean tus recursos, cuando pones tu confianza en Dios,
Él puede multiplicar lo poco que tienes. Declara con fe: Dios es mi proveedor en el desierto, y escríbelo en los comentarios. Al hacerlo, estás afirmando tu confianza en que Dios cuidará de ti, incluso en los días más difíciles. Jesús calma la tormenta. Paz en medio del caos. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en medio de una tormenta, con las olas de la vida golpeándote por todos lados y el miedo apoderándose de tu corazón? Los discípulos de Jesús vivieron esa experiencia literal y espiritualmente en el relato de Marcos 4:35-41, y su historia tiene un mensaje profundo para ti hoy. Jesús había estado enseñando todo el día, y al caer la noche les dijo a sus discípulos: «Pasemos al otro lado». Subieron a una barca y comenzaron a cruzar el mar de Galilea. De repente, se desató una gran tormenta. Las olas eran tan altas que empezaron a llenar la barca, y los discípulos, a pesar de ser pescadores experimentados, entraron en pánico. ¿Y dónde estaba Jesús en medio de todo esto? Estaba dormido en la popa, sobre un cojín. Imagínate la escena. Los discípulos aterrorizados, luchando por mantener la barca a flote, y Jesús tranquilo, descansando. Finalmente lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que estemos a punto de morir?». Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Silencio, cálmate». Y al instante, la tormenta cesó, y todo quedó en completa calma. Luego les preguntó a sus discípulos: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Esta historia nos muestra algo poderoso. En los días más difíciles, Jesús está presente. Puede parecer que está dormido, que no está actuando en el momento que esperas, pero nunca pierde el control. Jesús tenía autoridad sobre la tormenta y tiene la misma autoridad sobre las tormentas de tu vida. Es importante notar algo. Antes de la tormenta, Jesús dijo: «Pasemos al otro lado». Esa declaración era una promesa. Si Él dijo que llegarían al otro lado, entonces no había tormenta que pudiera evitar que eso sucediera. Lo mismo aplica a tu vida. Si Dios ha declarado un propósito para ti, ninguna dificultad podrá impedir que llegues a donde Él quiere llevarte. Tal vez hoy sientes que las olas de problemas financieros, emocionales o espirituales están llenando tu barca. Pero recuerda esto: Jesús está contigo, y Él tiene el poder de calmar cualquier tormenta. Todo lo que necesitas hacer es clamar a Él con fe. Declara con confianza: «Con Jesús en mi barca no temeré la tormenta», y escríbelo en los comentarios. No estás solo. La tormenta puede parecer interminable, pero Jesús ya tiene la solución. Él es tu refugio, tu paz en medio del caos. Job, fe inquebrantable en medio del sufrimiento. ¿Alguna vez has sentido que lo has perdido todo y que el dolor es tan grande que parece imposible encontrar un propósito en medio de tanto sufrimiento? La historia de Job, en el libro que lleva su nombre, nos ofrece una de las lecciones más poderosas sobre cómo enfrentar los días más oscuros de nuestra vida. Job era un hombre íntegro, justo y temeroso de Dios. Tenía una vida próspera, con una familia amorosa y abundantes riquezas. Sin embargo, todo eso cambió repentinamente cuando, en un solo día, perdió a sus hijos, sus bienes y su salud. Su sufrimiento fue tan extremo que llegó a sentarse en cenizas, lamentando su situación y buscando respuestas. Lo impresionante de Job no es solo su sufrimiento, sino su reacción. Cuando perdió todo, dijo: «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job 1:21. Aunque su corazón estaba destrozado, no dejó de reconocer la soberanía de Dios. A lo largo del libro, vemos cómo Job lucha con sus emociones, cuestiona su situación e incluso le plantea preguntas a Dios.
Sus amigos intentaron consolarlo, pero en lugar de traerle paz, lo acusaron de haber pecado, diciendo que su sufrimiento era un castigo. Sin embargo, Job sabía que su relación con Dios era genuina y se mantuvo firme en su integridad. Lo más significativo ocurre al final de la historia. Dios le responde a Job, no con explicaciones detalladas, sino revelándole su grandeza y poder. Job reconoce que, aunque no entendía todo lo que estaba pasando, podía confiar plenamente en Dios. Y porque Job permaneció fiel, Dios restauró su vida dándole el doble de lo que había perdido. ¿Qué aprendemos de Job? Que en los días difíciles nuestra fe será probada, pero también refinada. Hay momentos en los que no entenderás por qué estás pasando por ciertos dolores, pero debes recordar que Dios tiene un propósito más grande, incluso en medio del sufrimiento. Como dice Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Tal vez hoy sientas que estás en un momento Job, donde las pérdidas y el dolor parecen abrumarte. Pero quiero que sepas esto. Tu historia no termina aquí. Dios está trabajando en tu vida, aunque no puedas verlo ahora. Tu sufrimiento tiene un propósito, y si permaneces fiel, verás la restauración y la bendición de Dios en el tiempo perfecto. Declara hoy, aunque no lo entienda, confiaré en Dios y compártelo en los comentarios. Recuerda, el dolor puede ser grande, pero el propósito de Dios siempre será mayor. Moisés y el paso del Mar Rojo. Dios abre caminos donde no los hay. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado, con el pasado persiguiéndote y sin una salida clara hacia adelante? La historia de Moisés y el paso del Mar Rojo, relatada en Éxodo 14, nos enseña que en los días más difíciles, Dios puede abrir caminos que parecen imposibles. El pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud en Egipto después de años de sufrimiento. Dios usó a Moisés para liderar a su pueblo hacia la libertad, pero no fue un camino fácil. Apenas habían salido de Egipto cuando Faraón, lleno de ira, cambió de opinión y envió a su ejército para perseguirlos. Imagínate estar en los zapatos de los israelitas. Frente a ellos, un inmenso mar bloqueaba su camino. Detrás, un ejército poderoso venía a atraparlos. Parecía que no había esperanza. En ese momento de desesperación, el pueblo clamó a Moisés y él respondió con una declaración que resuena hasta hoy. No teman. Manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les traerá hoy. Éxodo 14:13. Dios le dio a Moisés una instrucción clara: levantar su vara y extender su mano sobre el mar. Cuando lo hizo, algo extraordinario ocurrió. El mar se dividió en dos, formando paredes de agua a ambos lados, y los israelitas caminaron por tierra seca hacia la libertad. Cuando los egipcios intentaron perseguirlos, las aguas volvieron a su lugar, cubriendo al ejército enemigo y garantizando la victoria de Israel. ¿Qué nos enseña esta historia? Que cuando parece que estamos en una situación sin salida, Dios puede abrir un camino nuevo. Él no solo nos libera del pasado que nos persigue, sino que nos guía hacia un futuro lleno de propósito y esperanza. Tal vez hoy sientes que estás atrapado entre el mar de tus problemas y las tropas de tus miedos, dudas o errores del pasado. Pero recuerda esto: Dios es un experto en hacer lo imposible posible. Él puede abrirte un camino donde no lo hay, y lo hará de una manera que dejará claro que solo Él pudo hacerlo. El paso del Mar Rojo no fue solo un milagro físico, sino también espiritual. Fue un recordatorio de que Dios lucha por nosotros, que su poder no tiene límites, y que su plan siempre es más grande que nuestros miedos. Declara hoy con fe: Dios abrirá caminos en mi vida donde parece que no los hay, y escríbelo en los comentarios.
No importa cuán grande sea el mar que enfrentas, Dios tiene el poder de partirlo en dos y guiarte a la libertad. El aceite de la viuda, la provisión de Dios en tiempos de escasez. ¿Alguna vez has sentido que tus recursos se están agotando y que no tienes suficiente para enfrentar lo que viene? La historia de la viuda y el aceite en 2 Reyes 4:1-7 nos muestra cómo Dios puede multiplicar lo poco que tenemos y proveer en los momentos más difíciles. En esta historia, una mujer viuda acudió al profeta Eliseo en medio de su desesperación. Su esposo, que había sido un siervo fiel de Dios, había muerto, y ella se encontraba en una situación crítica. Los acreedores estaban exigiendo el pago de una deuda que no podía saldar, y como no tenía dinero, amenazaron con llevarse a sus hijos como esclavos. Con el corazón cargado de dolor, la viuda le contó a Eliseo su situación. Él le hizo una pregunta clave. ¿Qué tienes en tu casa? Ella respondió, tu sierva no tiene nada en casa excepto una vasija de aceite. Eliseo le dio una instrucción que, a primera vista, parecía extraña. Le dijo que pidiera prestadas tantas vasijas vacías como pudiera de sus vecinos y que después entrara en su casa con sus hijos, cerrara la puerta y comenzara a llenar las vasijas con el aceite que tenía. La viuda obedeció, tomó la única vasija de aceite que tenía y comenzó a verterla en las otras vasijas. Lo sorprendente fue que el aceite no se acababa. Llenó una vasija, luego otra y otra más, hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Solo entonces el aceite dejó de fluir. Eliseo le dijo que vendiera el aceite, pagara su deuda y viviera con lo que quedara. Lo que parecía un recurso insignificante en las manos de la viuda, en las manos de Dios, se convirtió en la solución a su problema. Esta historia nos recuerda que, en los días más difíciles, Dios puede usar lo poco que tenemos para hacer algo extraordinario. A veces, nos enfocamos en lo que nos falta, pero Dios nos llama a mirar lo que ya tenemos y entregárselo con fe. Él no necesita grandes recursos, solo necesita un corazón dispuesto a confiar en Él. Tal vez hoy sientes que tienes muy poco en tus manos, poco dinero, poca fuerza, poca fe. Pero quiero animarte a que pongas eso poco en las manos de Dios, porque Él puede multiplicarlo de maneras que no imaginas. Declara con fe, Dios multiplicará lo poco que tengo para su gloria y compártelo en los comentarios. Recuerda, cuando obedecemos su palabra y confiamos en su provisión, Él se encarga de lo imposible. El maná en el desierto, Dios provee cuando no hay recursos. ¿Alguna vez te has sentido en medio de un desierto, sin saber cómo vas a salir de allí, sin fuerzas y con la sensación de que todo lo que tienes se ha agotado? La historia del maná que Dios proveyó a los israelitas en el desierto, registrada en Éxodo 16, nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles y desolados, Dios tiene una manera de proveer lo que necesitamos para continuar. Después de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto, los israelitas comenzaron su viaje hacia la tierra prometida. Sin embargo, en el desierto enfrentaron la escasez. No había comida ni agua, y el pueblo comenzó a quejarse contra Moisés diciendo, «Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, donde teníamos pan en abundancia». El hambre los estaba consumiendo, y su fe comenzó a flaquear. En medio de esta queja, Dios les dio una respuesta sorprendente. «Yo les daré pan del cielo». Al amanecer, el suelo estaba cubierto de una sustancia blanca y mantecosa que no conocían. Moisés les explicó que eso era el maná, el pan que Dios les enviaba del cielo, y les dio instrucciones sobre cómo recogerlo. Cada familia debía recoger solo lo necesario para ese día, excepto en el día antes del Sabbat, cuando podrían recoger doble porciones.
El maná fue una respuesta directa a la necesidad de los israelitas, pero también fue un acto de enseñanza. Dios les enseñaba a confiar en Él diariamente. El maná no se almacenaba para el futuro, sino que debía ser recogido cada día, lo que los obligaba a depender de su provisión continua. ¿Qué nos enseña esta historia? Que cuando nos enfrentamos a situaciones de escasez, Dios proveerá lo necesario para nuestro sustento. Él no siempre nos da abundancia de inmediato, pero siempre nos da lo suficiente para seguir adelante. Nos invita a confiar en su fidelidad, a creer que su provisión no depende de nuestras circunstancias, sino de su gracia y poder. A veces, lo que sentimos como escasez es solo una oportunidad para ver la provisión sobrenatural de Dios. Tal vez hoy te sientes agotado, sin recursos, sin saber cómo continuar, pero quiero animarte a confiar en que, así como hizo con los israelitas, en el desierto, Dios tiene un maná preparado para ti. Declara con fe, Dios proveerá lo que necesito cada día y compártelo en los comentarios. Recuerda, Él no falla en sus promesas. Si Él fue fiel en el desierto, lo será también en tu vida. La fe de la mujer cananea, perseverancia en medio de la adversidad. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tu fe, las puertas se cierran y las respuestas no llegan? La historia de la mujer cananea, narrada en Mateo 15, 21, 28, nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en la oración y cómo, incluso cuando todo parece estar en contra, Dios escucha nuestra fe y nuestra persistencia. Esta mujer, que era extranjera y no parte del pueblo de Israel, vivía en una región donde muchos no conocían a Dios. Su hija estaba gravemente endemoniada, y ella, desesperada, escuchó hablar de Jesús y fue a buscarlo. Cuando llegó a él, clamó, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio». Sin embargo, Jesús no respondió a su clamor de inmediato. En lugar de responderle, él permaneció en silencio. Sus discípulos, viéndola insistir, le dijeron a Jesús que la despidiera, porque ella seguía gritando detrás de él. A pesar de todo, la mujer no se rindió. A pesar de la indiferencia aparente de Jesús y de las críticas de los discípulos, ella persistió, y entonces Jesús le dijo, «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». La mujer, sin embargo, no se detuvo. En un acto de gran humildad, se postró ante él y le dijo, «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migas que caen de la mesa de sus amos». Con esta respuesta, ella no solo demostró su fe, sino también su humildad y su gran perseverancia. Jesús, admirado por su fe, le respondió, «Oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como deseas». Y en ese momento, su hija fue sanada. ¿Qué nos enseña esta historia? Que en nuestros momentos más difíciles, cuando parece que no recibimos respuesta, Dios está probando nuestra fe. La mujer cananea no permitió que las circunstancias, la indiferencia aparente de Jesús o las críticas de los demás la desanimaran. Ella siguió buscando a Jesús, confiando en que Él tenía el poder de sanar a su hija. Cuando nos enfrentamos a momentos de adversidad, a veces Dios quiere ver hasta dónde estamos dispuestos a perseverar. No se trata solo de pedir, sino de persistir, de seguir confiando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La fe no se mide solo por los momentos de paz, sino también por nuestra perseverancia en los momentos de silencio o rechazo. Tal vez hoy te sientas como la mujer cananea. Has clamado por un milagro, has orado con fe, pero aún no ves la respuesta. Quiero animarte a no rendirte. Sigue clamando, sigue buscando, porque tu perseverancia atraerá la respuesta de Dios en el tiempo perfecto. Declara con fe, mi fe será firme y perseverante, y Dios responderá en su tiempo.
y compártelo en los comentarios. Recuerda, la perseverancia en la fe es una de las claves para experimentar los milagros de Dios. La resurrección de Lázaro. Cuando todo parece perdido, Jesús tiene el último palabra. ¿Alguna vez has enfrentado una situación en la que todo parecía estar perdido, sin esperanza alguna, y te sentiste como si ya no quedara tiempo? La historia de la resurrección de Lázaro, narrada en Juan 11, nos muestra que, incluso en lo que parece ser el final, Dios tiene el poder de dar vida a lo que está muerto. Lázaro, un amigo cercano de Jesús, cayó gravemente enfermo y sus hermanas María y Marta enviaron a decirle a Jesús que su hermano estaba mal. Pero, sorprendentemente, Jesús no fue a verlo de inmediato. En lugar de apresurarse, esperó 2 días antes de dirigirse a Betania, donde vivían. Cuando llegó, Lázaro ya había muerto y llevaba 4 días en la tumba. Marta, al enterarse de que Jesús había llegado, corrió a encontrarlo y le dijo con lágrimas en los ojos: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». María, su hermana, también lo dijo, mostrando su dolor profundo. Jesús, al ver la tristeza de todos, se conmovió profundamente y les dijo: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Entonces Jesús pidió que se moviera la piedra de la tumba, y con una voz que resonó con poder divino, gritó: «Lázaro, sal fuera». En ese momento, algo increíble sucedió. Lázaro, quien había estado muerto, salió de la tumba, aún envuelto en las vendas mortuorias. La muerte había sido vencida por el poder de Jesús. Esta historia nos recuerda que, aunque la muerte parece tener la última palabra en nuestras vidas, Jesús tiene el poder de dar vida en medio de la desesperación. Cuando todo parece perdido y las circunstancias dicen que no hay esperanza, Jesús puede traer una resurrección, una nueva oportunidad, una restauración completa. Marta y María habían creído en la capacidad de Jesús para sanar a los enfermos, pero este milagro fue mucho más grande. Jesús les mostró que Él no solo tiene poder sobre la enfermedad, sino también sobre la muerte misma. A veces, Dios permite que lleguemos al punto en el que todo parece estar perdido, para mostrarnos su poder en su máxima expresión. Tal vez hoy estás enfrentando una situación que parece irremediable. Un sueño roto, una relación perdida, una enfermedad grave, una oportunidad que se ha desvanecido. Pero quiero que sepas esto: no hay nada que esté más allá del poder de Jesús. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y su poder para resucitar lo muerto y restaurar lo perdido no tiene límites. Declara con fe: Dios tiene el poder de traer vida a lo que está muerto en mi vida, y compártelo en los comentarios. Recuerda, con Jesús siempre hay esperanza, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. La parálisis del hombre en la piscina de Betesda. Dios sana lo que parece irreversible. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación que parece irreversible? Quizás has luchado por años con un problema que parece no tener solución, o te sientes atrapado en una rutina de sufrimiento que parece no tener fin. La historia del hombre paralítico en la piscina de Betesda, relatada en Juan 5:1-9, es un recordatorio poderoso de que Dios puede sanar lo que parece imposible de sanar. Este hombre había estado enfermo durante 38 años. Durante todo ese tiempo, esperaba junto a la piscina de Betesda, un lugar donde, según la creencia popular, el ángel de Dios movía las aguas, y el primero en entrar después de que el agua se agitara era sanado de cualquier enfermedad. Sin embargo, este hombre no podía moverse. Cada vez que el agua se agitaba, otros llegaban antes que él, dejándolo allí, atrapado en su parálisis. Era una situación de desesperanza, de frustración profunda.
Pero un día Jesús se acercó a él y le hizo una pregunta que en su contexto parecía extraña. ¿Quieres ser sano? El hombre respondió, revelando su sentimiento de impotencia. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. En ese momento algo milagroso ocurrió. El hombre, que había estado paralizado durante décadas, se levantó, tomó su camilla y caminó. El poder de Jesús lo sanó instantáneamente, transformando su vida en un segundo. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que a veces, cuando nos sentimos atrapados en nuestras dificultades, Dios no necesita que las condiciones sean perfectas para obrar un milagro. El hombre en la piscina no tenía la oportunidad de entrar al agua, pero Dios no depende de las circunstancias para obrar su voluntad. Si tú hoy te sientes atrapado, incapaz de salir de una situación que te limita, quiero que sepas que Dios tiene el poder de cambiar tu situación en un instante. La pregunta de Jesús, ¿quieres ser sano?, no era solo una cuestión sobre la curación física del hombre. Era una invitación a la transformación, a dejar atrás lo que lo había mantenido atado durante tantos años. Hoy tal vez Dios te está haciendo esa misma pregunta. ¿Quieres ser sano? No solo en el cuerpo, sino también en el alma, en tu corazón y en tus emociones. Es posible que sientas que llevas mucho tiempo atrapado, que la enfermedad, el dolor o la tristeza te han paralizado. Pero quiero que confíes en que, en el momento adecuado, Dios puede traer sanidad total a tu vida. No importa cuántos años hayas sufrido, Dios puede hacer lo imposible posible. Declara con fe, Dios tiene el poder de sanarme y restaurarme, sin importar cuánto tiempo haya pasado, y compártelo en los comentarios. Recuerda, nada es irreversible para el poder de Dios. Él puede sanar lo que parece irremediable. El buen samaritano, amar a los demás como Dios nos ama. ¿Alguna vez has sentido que el amor hacia los demás es difícil, especialmente cuando esas personas no parecen merecerlo o cuando te han hecho daño? La parábola del buen samaritano, narrada en Lucas 10, 25, 37, nos enseña una de las lecciones más poderosas sobre el amor incondicional y el cuidado hacia los demás, sin importar su origen o circunstancias. En esta parábola, Jesús cuenta la historia de un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó y fue asaltado por ladrones, quienes lo dejaron medio muerto en el camino. Un sacerdote pasó por allí, lo vio, pero no hizo nada. Lo mismo ocurrió con un levita. Sin embargo, un samaritano, un hombre que era considerado un enemigo por los judíos, se detuvo al ver al herido. Este samaritano no solo se detuvo, sino que cuidó al hombre, lo curó, lo montó sobre su propio animal y lo llevó a una posada, donde continuó cuidando de él. Además, pagó al posadero y le pidió que lo atendiera hasta su completa recuperación, prometiendo regresar para cubrir cualquier gasto adicional. Lo asombroso de esta parábola es que, en la sociedad de la época, los samaritanos eran despreciados por los judíos. Jesús usó esta figura para desafiar nuestra comprensión del amor y la compasión. El sacerdote y el levita, que eran religiosos y conocidos por su devoción, no hicieron nada por el hombre herido, mientras que el samaritano, alguien que, según la tradición judía, no debía ser considerado cercano, actuó con misericordia y generosidad. ¿Qué nos enseña esta historia? Que el amor que Dios espera de nosotros no tiene fronteras ni condiciones. Jesús no solo nos llama a amar a quienes nos aman o a quienes son cercanos a nosotros, sino a amar incluso a aquellos que nos son ajenos, a aquellos que podrían considerarse nuestros enemigos.
A veces puede ser difícil mostrar amor hacia aquellos que no nos tratan bien, pero la lección del buen samaritano es clara. El amor de Dios no se limita a los méritos o la reciprocidad. Dios nos llama a ser misericordiosos y generosos, sin importar la situación o el contexto. Este acto de amor desinteresado no solo cambia la vida de la persona que recibe la ayuda, sino que también transforma a quien da. El samaritano no solo sanó al hombre herido, sino que demostró con sus acciones que el amor de Dios es más grande que cualquier prejuicio o barrera social. Hoy, Dios te invita a vivir de esa misma manera. No importa cuán difícil sea, tu capacidad para mostrar compasión y amor reflejará el corazón de Dios en tu vida. Si alguien te ha herido, si hay personas que te parecen lejanas o difíciles de amar, es momento de extenderles el mismo amor incondicional que Dios te ha dado. Declara con fe: mi corazón está dispuesto a amar a los demás como Dios me ama, sin importar las circunstancias, y compártelo en los comentarios. Recuerda, el amor de Dios es incondicional y nosotros debemos reflejar ese amor en todo lo que hacemos. La historia de David y Goliat, vencer los gigantes de la vida con fe en Dios. ¿Cuántas veces has enfrentado situaciones que parecen mucho más grandes que tú? Tal vez estás luchando contra problemas financieros, una enfermedad o incluso batallas emocionales que parecen imposibles de superar. La historia de David y Goliat, narrada en 1 Samuel 17, nos recuerda que con Dios a nuestro lado, podemos vencer a cualquier gigante que se cruce en nuestro camino. David, un joven pastor, fue enviado por su padre a llevar comida a sus hermanos, quienes estaban en el ejército de Israel enfrentando a los filisteos. Al llegar, se encontró con una escena aterradora. Goliat, un gigante filisteo de casi 3 metros de altura, desafiaba a todo el ejército de Israel a luchar contra él. Todos los soldados de Israel, incluso el rey Saúl, estaban aterrados y no se atrevían a enfrentarse a Goliat. David, un joven sin experiencia en batallas, pero con una fe inquebrantable en Dios, se ofreció para enfrentar al gigante. El rey Saúl, dudando de su capacidad, intentó ponerle su armadura, pero David se la quitó porque no estaba acostumbrado a ella. En lugar de eso, tomó su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Mientras Goliat se burlaba de él, David le respondió con valentía: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. David no se basaba en su propia fuerza ni en sus habilidades de guerrero. Él confiaba completamente en el poder de Dios, y con una sola piedra lanzó su honda y derribó a Goliat, quien cayó al suelo, muerto. David no solo venció al gigante, sino que lo hizo con un acto de fe que mostró el poder de Dios en acción. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que los gigantes de nuestra vida no deben intimidarnos, aunque se vean enormes e invencibles. Si confiamos en Dios, podemos derrotarlos. David no se dejó intimidar por la apariencia o el tamaño de Goliat, sino que se mantuvo firme en su fe en Dios. Tal vez hoy sientes que tienes gigantes a tu alrededor, problemas que parecen insuperables, obstáculos que te desmotivan, circunstancias que te aterrorizan. Pero te digo esto: no hay gigante que sea más grande que el poder de Dios. Como David, puedes enfrentar esos desafíos no con tus propias fuerzas, sino con la certeza de que Dios está a tu lado y Él te dará la victoria. A veces, los gigantes no son solo personas o situaciones, sino miedos internos, dudas, inseguridades. Pero, así como David derribó a Goliat, también puedes derribar esos gigantes espirituales que te han estado oprimiendo. Declara con fe: en el nombre de Dios, venceré los gigantes en mi vida, y compártelo en los comentarios. Recuerda, tu fe en Dios es más poderosa que cualquier desafío que enfrentes.
No dejes que el tamaño del problema te haga olvidar el poder de tu Dios. La resurrección de Lázaro. Creer en el poder de Dios para traer vida a lo que está muerto. ¿Cuántas veces has sentido que algo en tu vida está muerto? Quizás una relación, un sueño, un proyecto o incluso una parte de ti mismo. La historia de la resurrección de Lázaro, que se encuentra en Juan 11, 1:44, nos muestra que Dios tiene el poder de devolver la vida a lo que parece perdido o muerto. Lázaro, un hombre amado por Jesús, se enfermó gravemente. Sus hermanas, María y Marta, enviaron a decirle a Jesús que su hermano estaba enfermo, pero Jesús tardó en llegar. Mientras tanto, Lázaro murió. Cuando Jesús finalmente llegó a Betania, se encontró con el dolor y el llanto de las hermanas de Lázaro, quienes le dijeron: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Pero Jesús le respondió con una promesa poderosa: «Tu hermano resucitará». Las hermanas pensaron que él hablaba de una resurrección futura en el día final, pero Jesús les dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Luego Jesús se dirigió al sepulcro de Lázaro y con una voz llena de autoridad y fe ordenó: «Lázaro, sal fuera». Y ante la incredulidad de todos los presentes, Lázaro salió del sepulcro, completamente sano. Lo que parecía irreversible, lo que parecía muerto y perdido para siempre, fue restaurado por el poder de la palabra de Jesús. ¿Qué nos enseña esta historia? Que Dios tiene el poder de traer vida a todo lo que está muerto en nuestra vida. No importa qué tan devastadora sea una situación, no importa cuán enterrados estén nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestros corazones rotos, Dios tiene la autoridad para restaurar lo que parece perdido. Tal vez hoy te sientes como Lázaro, como si algo en tu vida hubiera muerto. Puede ser un sueño que ya no crees posible, una relación que se ha roto, una parte de tu vida que ya no tiene propósito. Pero quiero que sepas que, así como Jesús resucitó a Lázaro, Él puede traer vida y restauración a tu vida también. Lo que parece muerto, Dios puede revivirlo. Este es un recordatorio de que la esperanza nunca debe morir. Mientras haya un Dios en los cielos, siempre habrá esperanza para ti. No importa cuán oscuros sean los días o cuán difíciles las circunstancias, siempre puedes clamar a Dios y confiar en que Él tiene el poder de restaurar lo que ha sido destruido. Declara con fe: Dios tiene el poder de traer vida a lo que parece muerto en mi vida, y compártelo en los comentarios. Recuerda, nada está muerto para Dios, porque Él es la resurrección y la vida. No pierdas la esperanza. Tu milagro de restauración está cerca. El maná en el desierto, la provisión de Dios en tiempos de necesidad. ¿Alguna vez has sentido que estás en un desierto sin saber de dónde vendrá la ayuda, la provisión o la respuesta a tus necesidades? En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y comenzó su travesía por el desierto, enfrentaron un desafío increíble: la falta de alimento. Pero Dios, en su infinita misericordia, les proporcionó el maná, un alimento milagroso, para que no les faltara nada en ese tiempo tan difícil. Esta historia, relatada en Éxodo 16, es un poderoso recordatorio de que Dios siempre provee lo que necesitamos, incluso cuando todo parece estar en escasez. Después de un tiempo en el desierto, los israelitas comenzaron a quejarse, diciendo: «¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir de hambre en este desierto?». Dios escuchó su clamor, y aunque habían perdido la fe y la confianza, Él no los abandonó. Dios les prometió que les daría pan del cielo, maná, y así sucedió. Cada mañana, el pueblo encontraba el maná cubriendo el suelo, suficiente
para alimentar a cada uno, pero solo por un día. Dios les pidió que confiaran en su provisión diaria y no guardaran para el día siguiente, excepto en el sexto día, cuando podían recoger el doble para el sábado. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Que Dios es fiel para proveer en cada uno de nuestros días, aún en los momentos de incertidumbre y escasez. En nuestro desierto personal, cuando las cosas no van como esperamos, cuando las preocupaciones por el futuro nos agobian, Dios sigue siendo nuestro proveedor. Su provisión no siempre llega de la manera que esperamos, pero siempre llega a tiempo y de acuerdo a nuestras necesidades. La historia del maná también nos enseña algo muy importante. La confianza en Dios y en su provisión debe ser diaria. Si en el desierto el pueblo de Israel hubiese intentado guardar el maná para más de un día, éste se habría echado a perder. Así, muchas veces, en nuestra vida diaria, Dios nos invita a confiar en Él cada día. No necesitamos preocuparnos por el futuro si confiamos en su capacidad para proveer lo que necesitamos en el presente. Él no nos deja desamparados, sino que nos da lo suficiente cada día para seguir adelante. Hoy, si te encuentras enfrentando una escasez, ya sea material, emocional o espiritual, quiero que sepas que Dios es tu proveedor. Él te dará lo necesario para cada día, así como lo hizo con los israelitas en el desierto. Puede que no veas toda la provisión de inmediato, pero confía en que Él está trabajando en tu favor. Declara con fe: Dios proveerá todo lo que necesito cada día, y compártelo en los comentarios. Recuerda, Dios no nos deja en el desierto sin alimento. Él proveerá de su mano generosa todo lo que necesitamos. La fe de la mujer cananea, persistencia en la oración y confianza en el poder de Dios. ¿Cuántas veces has pedido algo a Dios y no has visto respuesta inmediata? La fe puede ser desafiada cuando las oraciones no parecen ser respondidas de inmediato, pero la historia de la mujer cananea, relatada en Mateo 15, 21-28, nos enseña la importancia de la persistencia en la oración y la fe que no se rinde. Esta mujer, que no era parte del pueblo de Israel, se acercó a Jesús pidiendo ayuda para su hija, que estaba poseída por un demonio. Al principio Jesús no respondió ni una palabra. Los discípulos, al ver la insistencia de la mujer, pidieron a Jesús que la despidiera, pero ella no se rindió. A pesar del silencio de Jesús, ella continuó buscando la ayuda de él. Jesús finalmente habló con ella, diciendo: «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Sin embargo, la mujer no se ofendió ni se desanimó, sino que respondió con humildad y persistencia: «Sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migas que caen de la mesa de sus amos». Jesús, impresionado por su fe, le dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres». Y su hija fue sanada en ese mismo momento. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que Dios honra a los que perseveran en la fe, incluso cuando la respuesta parece tardar o no llega como esperamos. Esta mujer, a pesar de las dificultades y obstáculos, mostró una fe inquebrantable en el poder de Jesús. Su fe no fue debilitada por el silencio de Jesús ni por las palabras de los discípulos. Por el contrario, su persistencia fue la que le permitió recibir el milagro. Hoy, puede que estés esperando respuestas de Dios para algo muy importante en tu vida. Tal vez llevas tiempo orando por algo y parece que Él no responde. Pero quiero decirte que, como la mujer cananea, tu fe y persistencia en la oración son clave. No dejes que el silencio de Dios te haga rendirte. Si crees que Él tiene el poder para transformar tu vida, no dudes y sigue buscando su ayuda. Dios
Honra a aquellos que perseveran en la fe y, a su debido tiempo, Él responderá conforme a su voluntad perfecta. Declara con fe: mi fe es más grande que las circunstancias que enfrento, y seguiré creyendo en las promesas de Dios. Y compártelo. En los comentarios, recuerda, Dios responde a la fe persistente, y no hay nada imposible para aquellos que creen. La parábola del Hijo Pródigo, el amor incondicional de Dios. ¿Cuántas veces has sentido que te has alejado de Dios, que tus decisiones te han alejado de su amor, y te preguntas si todavía hay un lugar para ti en su corazón? La parábola del Hijo Pródigo, que se encuentra en Lucas 15:11-32, es una historia que refleja el amor incondicional de Dios y su deseo de restaurar a los que se han apartado de Él. En la historia, un hijo menor pide a su padre que le dé su parte de la herencia antes de morir, lo cual era un gesto que en aquel entonces podía considerarse como una gran falta de respeto. Después de recibir el dinero, el hijo se fue a un país lejano, donde vivió una vida desenfrenada y derrochó todo lo que tenía. Pero cuando una gran hambruna azotó la tierra, el hijo se vio en una situación desesperada, sin nada para comer, y se dio cuenta de lo lejos que había caído. Fue entonces cuando recordó el amor de su padre y decidió regresar a su casa. Cuando el padre vio a su hijo regresar, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó, sin reprocharle nada. El hijo, arrepentido, comenzó a decir que no era digno de ser llamado hijo, pero el padre lo interrumpió y mandó a preparar una fiesta en su honor, diciendo: mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué nos enseña esta parábola? Que no importa cuán lejos nos hayamos alejado de Dios, Él siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. El amor de Dios es incondicional y su gracia no tiene límites. Si sientes que has fallado o que tu vida está tan alejada de lo que Él espera, recuerda que el Padre Celestial está esperando con ansias tu regreso. Él no te rechazará, sino que te abrazará con misericordia y restaurará lo que has perdido. El Hijo Pródigo representa a cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida. Cuando hemos tomado decisiones equivocadas, nos hemos alejado de Dios y nos hemos perdido en nuestros propios caminos. Pero el mensaje de esta parábola es claro. Dios siempre está listo para restaurarnos y darnos una nueva oportunidad. Él nunca te considerará demasiado lejos para su amor y perdón. Siempre hay un regreso posible a su abrazo y siempre habrá una celebración por tu retorno. Hoy, si sientes que has fallado o que estás lejos de Dios, no dejes que la vergüenza o el arrepentimiento te detengan. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Vuelve a Él y verás cómo tu vida es restaurada y transformada. Declara con fe: Dios me recibe con amor y mi vida será restaurada por su gracia, y compártelo en los comentarios. Recuerda, no importa lo que hayas hecho, siempre habrá un lugar para ti en el corazón de Dios. La calma en la tormenta, la paz de Cristo en medio de las pruebas. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por las tormentas de la vida? Esas pruebas que parecen no cesar, que nos sacuden emocionalmente y nos hacen sentir que no hay salida. En el libro de Marcos 4:35-41 encontramos un relato poderoso en el que Jesús muestra cómo su paz es capaz de calmar incluso las tormentas más feroces. Esta historia no solo es un testimonio de su poder sobre la naturaleza, sino también una enseñanza profunda sobre la paz que Él ofrece a nuestros corazones, incluso cuando enfrentamos las dificultades más grandes. En este pasaje, Jesús y sus discípulos se encontraban cruzando el mar de Galilea en un bote, cuando de repente se desató una gran tormenta.
Las olas golpeaban el bote, y los discípulos, aterrados, pensaron que iban a perecer. Mientras tanto, Jesús dormía tranquilamente en la parte trasera del bote. Desesperados, los discípulos lo despertaron diciendo: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Jesús se levantó, reprendió el viento y le dijo al mar: «Silencio, cálmate». En ese momento, el viento se calmó y hubo una gran paz. Luego, Jesús les preguntó a los discípulos: «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?». ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que la paz de Cristo es más poderosa que cualquier tormenta que enfrentemos en la vida. Aunque las dificultades y los momentos de crisis pueden hacernos sentir que estamos a punto de naufragar, la presencia de Jesús trae una calma profunda que no depende de las circunstancias. Él es capaz de calmar las tormentas de nuestro corazón, aun cuando todo a nuestro alrededor parece estar fuera de control. Es cierto que la vida está llena de pruebas, pero la enseñanza de este pasaje es clara. Cuando Jesús está en nuestra barca, no hay tormenta que pueda destruirnos. La paz que Él ofrece no es una paz superficial que depende de la ausencia de problemas, sino una paz profunda que trasciende las circunstancias. No importa lo que estés enfrentando, si Jesús está contigo, la tormenta no puede derribarte. Hoy, si estás atravesando una dificultad o una prueba en tu vida, quiero que recuerdes que la paz de Cristo está disponible para ti. Él quiere calmar las tormentas de tu alma y darte una paz que el mundo no puede ofrecer. No importa cuán fuerte sea la tormenta, cuando Jesús está a tu lado, todo puede calmarse. Declara con fe: «La paz de Cristo está en mi vida y no temeré ante ninguna tormenta», y compártelo en los comentarios. Recuerda, si Jesús está en tu barca, la calma siempre llegará. El llamado al servicio, el propósito de ser luz en el mundo, que significa verdaderamente vivir para Dios. Muchos se hacen esta pregunta en su caminar espiritual, buscando entender su propósito y cómo pueden impactar al mundo que los rodea. En Mateo 5, 14, 16, Jesús nos da una clara respuesta a esta pregunta, al llamar a cada creyente a ser luz en el mundo. Esta enseñanza nos desafía a vivir una vida de servicio y amor, reflejando la gloria de Dios en nuestras acciones diarias. Jesús dice en este pasaje: «Ustedes son la luz del mundo». Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Este versículo nos enseña que cada uno de nosotros tiene un llamado especial: ser luz en la oscuridad. Pero, ¿qué significa ser luz? La luz no solo ilumina el camino, sino que también tiene el poder de disipar las tinieblas. En el contexto espiritual, ser luz significa ser un reflejo del amor, la gracia y la verdad de Dios en un mundo que a menudo está lleno de oscuridad. No se trata de esconder nuestra fe, sino de vivir de tal manera que nuestra vida sea un testimonio de Cristo. La luz no se oculta, sino que se muestra para que otros puedan verla y ser impactados por ella. Del mismo modo, cuando vivimos según los principios del reino de Dios, nuestras acciones reflejan el carácter de Cristo y tienen el poder de atraer a otros hacia Él. La forma en que tratamos a los demás, la compasión que mostramos, la integridad con la que vivimos, todo eso es parte de ser la luz de Dios en el mundo. Jesús no nos llama a ser una luz pequeña o apagada. Nos llama a ser una luz brillante, una luz visible que atrae y que guía a otros hacia su amor. Él quiere que nuestras vidas reflejen su poder de manera tan evidente que aquellos que nos rodean vean nuestras buenas obras y den gloria a Dios. Este es el propósito para el que fuimos creados.
no vivir para nosotros mismos, sino para ser testigos de su amor y su verdad en un mundo necesitado. Hoy, si alguna vez has sentido que tu vida no tiene un propósito claro, recuerda que tu propósito es ser luz. Dios te ha llamado a reflejar su gloria y amor donde quiera que vayas. No subestimes el poder de tus buenas acciones, de tus palabras de ánimo, de tu testimonio personal. Cada pequeño acto de amor y servicio es una forma de iluminar el camino de alguien más. Declara con fe: soy luz en este mundo y mi vida reflejará el amor de Dios en todo lo que haga. Y compártelo en los comentarios. Recuerda, cuando vives para glorificar a Dios, eres luz para el mundo. Felicitaciones por llegar hasta el final de este estudio. Me siento tan feliz de que hayas sido parte de este viaje espiritual. Son pocas las personas que llegan hasta el final de un mensaje tan profundo. Y tú eres uno de los elegidos que ha decidido escuchar lo que el Señor tenía para decirte. ¡Qué bendición! Te invito a que compartas este video con aquellos que puedan estar buscando respuestas en sus vidas. Es importante que difundamos la palabra de Dios, especialmente en tiempos difíciles, cuando muchas personas necesitan escuchar su verdad. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora y dale me gusta al video. Con cada me gusta, estás ayudando a que más personas reciban la palabra de Dios. Qué hermoso es saber que estamos juntos en esta misión de difundir la fe. Te animo a que no dejes de buscar a Dios y a seguir en el camino de la fe. El Señor tiene grandes cosas para ti, y Él te está guiando a través de cada prueba y desafío. No te detengas aquí, sigue adelante. Si este mensaje tocó tu corazón, asegúrate de seguir conectado con este canal y compartirlo con aquellos que más lo necesitan. Antes de cerrar, te invito a quedarte unos minutos en silencio, sintiendo la paz de Dios, meditando en su palabra y agradeciéndole por este tiempo. Que su presencia continúe guiándote en todo lo que hagas. Que la paz de Cristo esté contigo hoy y siempre.